Nuestra hermana Adriana acaba de subir un poco indispuesta de salud. Y también orar por algunos hermanos que se han sentido indispuestos de salud. Aprovechemos este tiempo como un acto de misericordia y pedirle a Dios que asista en nuestras debilidades que hemos tenido de salud. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres grande, majestuoso y poderoso. Hoy nos acercamos a ti en un mismo sentir, como iglesia a través de tu Hijo amado Jesucristo, reconociendo, Señor, que tú eres Dios y tú eres el único poderoso, quien puede extender tu mano para aliviar nuestras dolencias. Cristo fue a la cruz, como cantábamos hace un momento, para traer salvación, para librarnos del pecado y librarnos de la ira, para hacernos libres de toda enfermedad. Por eso, Señor, hoy venimos ante ti y no es porque seamos cuerpos inmortales. Somos mortales, Señor, y aún ese remanente de pecado, Señor, lo traemos como lastre en nuestros cuerpos. Esas debilidades, Señor, las traemos como lastre por causa del pecado. Hoy nos acercamos a ti rogando, Señor, que asistas nuestras vidas, que asistas, Señor, la vida de aquellos hermanos que se han sentido débiles, afligidos en su salud. Rogamos a ti, Señor, que si es tu voluntad traigas sanidad, que si es tu voluntad traigas alivio, Señor, con el único propósito de dar honra y honor a ti, con el único propósito de que nuestras almas, Señor, se sientan descansadas, Señor, para poder seguir caminando fuertes en este peregrinaje, Señor. Pero aún, Señor, rogamos que si estas dolencias y estas enfermedades tú las permites para que podamos estar más cerca de ti y nuestras almas, Señor, no desvíen la mirada, Señor, glorifícate y permite que nuestros cuerpos puedan, Señor, ser fuertes en medio de cada situación. Gracias damos, Señor, y en Cristo Jesús presentamos esta oración. Amén. Tranquilo, permítame ahora sí presentar la palabra del Señor en presencia de Él. Usted puede permanecer sentado, solo acompáñeme en oración. Asimismo, Señor, rogamos a ti para que tú, mi amado Dios, a través de tu Espíritu Santo traigas luz en este tiempo que cual nos permite, Señor, exponer, compartir, adorarte al hablar y al escuchar de tu palabra. Rogamos que nos ayudes para que nuestros corazones, Señor, estén atentos, nuestros ojos estén apercibidos y nuestros oídos estén dispuestos. Que no permitas, Señor, distracción alguna, Señor, sino que doblegues nuestras vidas ante ti para que podamos ser enseñados, instruidos a través de tu palabra. Ruego para que asistas mi vida, ruego para que tú, Señor, tomes control y para que uses mis labios con el propósito, Señor, de que tu palabra sea expuesta de una manera sobria, prudente, sincera, Señor, y correcta. Ayúdame en mi debilidad. Gracias, y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Seguimos con la serie del Sermón del Monte y como lo leyó nuestro hermano Nelson, vamos a estar mirando en esta mañana los versículos 2 al 4, 2, 3 y 4 del capítulo 6. Los versículos 2, 3 y 4 del capítulo 6. Como usted puede ver en pantalla, le he puesto en esta mañana un título a la enseñanza que es de la serie del Sermón del Monte, y ese título es La dádiva del cristiano. La dádiva del cristiano. Es interesante entrar a tocar estos temas que tienen que ver con la justicia religiosa del creyente, porque particularmente lleva al corazón a querer ser protagonista. Particularmente que acabamos de leer, lleva al corazón a querer ser protagonista. A veces seguimos las normas y las reglas del mundo o de allí afuera del hombre, esperando las fechas para ser dadivosos. Y esas fechas muchas veces son como las trompetas, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de esas fechas levantamos lo que nosotros queremos sembrar a otros, para que los demás se den cuenta. Eso es algo muy tentador, pero también interesante abordar este tema. El pasado sermón estuvimos mirando a través de las palabras de Cristo en el versículo 1 de este capítulo 6 que entramos. Estuvimos mirando la orden dada a los creyentes de practicar una verdadera cristiandad conforme a la justicia religiosa que el Señor señala. ¿Cuál es la verdadera cristiandad? Hicimos una introducción, pero el Señor después de este versículo 2 en adelante, en el capítulo 6, señala algunas prácticas que en la justicia religiosa el creyente debe tener o ejercer, ¿cierto? Qué bueno es poder recordar que la verdadera religión de un creyente se fundamenta en saber que Dios no comparte su gloria con nadie, como lo vimos hace 8 días. Y que el cristiano o el creyente debe solo adorar el nombre de Dios y no hacerse dioses ajenos delante de Él, como lo dice el mandato. Habiendo nosotros hace 8 días mirado esto y teniendo claro esto, antes de entrar a abordar las palabras de Cristo sobre la dádiva, debemos entender que en esta parte del sermón el Señor Jesús instruye o quiere instruir de cómo el creyente debe ejercer de una manera sobria y prudente los ejercicios que hacen parte de esa justicia o de esa vida religiosa del creyente. Cristo entra a instruir bajo estas prácticas que Él va a empezar a desglosar, empieza a instruir de cómo el creyente debe hacerlo de una manera, como Él lo ordena, y de una manera sobria, ¿cierto? Cristo, después de haber mostrado en palabras anteriores de cómo el creyente debe tener una vida moral guardando los mandamientos sin distorsionarlos, ahora el Señor entra a enseñar a sus seguidores cómo deben ejercer las prácticas religiosas de una manera justa y de una manera ordenada bajo la naturaleza de un corazón que ha sido transformado, que ha sido cambiado por el poder transformador
de su santa palabra. Ahora, es que esas prácticas religiosas en el creyente se resumen en el ejercicio de la práctica de la dádiva, de la práctica de la oración, de la práctica del ayuno y de la práctica de acercarse a la palabra. Esos son los temas que el Señor va a empezar a enseñar en cuanto a la instrucción de cómo debe hacerse, cómo el creyente debe abordarlos. Mucho se habla de estos versículos, mucho se habla de este pasaje. Y muchos podrán tener una breve interpretación literal, pero también una breve interpretación práctica de estas palabras, donde Cristo señala que la mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha da. Muchos han tenido interpretaciones literales y muchos han tenido interpretaciones prácticas sobre esto. Pero quiero decirle algo, mi amado hermano, mi querido amigo, mi amada iglesia. Estas palabras de Cristo son muchas, son muchas más reveladoras. Cristo nos quiere enseñar a través de estas palabras que no solo es no tocar trompeta cuando se es dadivoso. Lo que el Señor nos quiere enseñar o quiere enseñar al creyente es que no solo es tocar trompeta cuando es dadivoso, sino que hay cuestiones mucho más relevantes que hacen que el ejercicio de la limosna deba ser prudente, deba ser sincera, y que se diferencie de la dádiva que uno que no es creyente también da. Porque quisiera preguntar algo aquí, y es, ¿quién de nosotros o quién podría afirmar que en el mundo no hay personas dadivosas en lo que requiere a ayudar a los necesitados? ¿Quién de nosotros podría afirmar eso? Ciertamente, quiero decir algo, ciertamente hay gente que no cree en Dios y usan sus riquezas, usan sus modos para ayudar al menesteroso, al necesitado, al que tiene circunstancias no fáciles. Pero viene una pregunta: ¿cuál es verdaderamente el interés, el propósito o la intención de estas personas? Porque si la intención es que los demás no sepan ni se enteren, déjeme decirle que allí afuera hay muchos sin Cristo que lo hacen tal cual. Por eso cuando leemos estas palabras siempre nos enfocamos en la trompeta, que los demás no se enteren. Y sí, es claro, pero hay cuestiones relevantes aquí en este pasaje que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de ejercer esta práctica dentro de nuestra justicia religiosa, que es la dádiva, que es la limosna, o que es el tener un acto, una obra de misericordia o de compasión para con otros. Entonces, deberíamos preguntarnos aquí cuál es la verdadera intencionalidad, más bien, que hay en el corazón. ¿Cuál es la verdadera motivación del corazón para ser dadivoso? Y ante esto quisiera hacer otra pregunta, y es la siguiente: si fuese por la intención del corazón, ¿alguno de nosotros o conoce el ser humano la verdadera intención del corazón de su prójimo al efectuar las prácticas de limosna o
o de ser dadivoso, ¿alguno de nosotros o el ser humano conoce la intención verdadera de otro al efectuar la práctica de la dádiva? Es lógico que ya hay una respuesta preconcebida en nuestras mentes y ante eso responderíamos que no. Ante eso responderíamos que no. Ninguno de nosotros conoce la intención que hay en otro ser humano o en otra persona de por qué está siendo dadivoso. Nadie conoce. Pero déjeme decirle algo. Es eso lo que desea enseñar Cristo a sus seguidores. Sobre cuál es la intencionalidad verdadera del creyente al ser dadivoso, al presentar oración, al presentar ayuno y al acercarse a las Escrituras. La falsa piedad es algo que ronda y se evidencia mucho hoy en día en la iglesia de Cristo. Y en el mundo la falsa piedad es confundida con la piedad verdadera, donde los ojos de las personas creen por lo que ven, mas no por fe. Es por eso que los cristianos deben, en cuanto a la práctica de una verdadera y real religión, enmarcar los principios y subrayar el fundamento verdadero del papel de ser luz y de ser sal. ¿Cuál es ese fundamento verdadero? La unión con Cristo debe diferenciar la falsa piedad de la piedad. La unión con Cristo debe diferenciar la falsa piedad de la piedad. ¿Por qué? Porque aquel que es piadoso se identifica con quien lo declaró santo. Porque aquel que es piadoso se identifica con el Señor dueño de la piedad. Y este Señor dueño de la piedad es 3 veces santo, como lo cantábamos al inicio del servicio. Bien lo dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de la manera de vivir. Note que eso no dice la palabra. Note que la palabra dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es por eso que cuando el creyente, es por eso que cuando el cristiano se acerca a estas palabras dichas por el Señor Jesús en el Sermón del Monte, debiera meditar en algunas cosas para tener un buen proceder a la hora de practicar la dádiva, a la hora de ayudar al menesteroso. El cristiano debiera meditar porque él debe ser santo en todas las cosas, en toda la forma de su manera de vivir, aún en la práctica de la dádiva. Y si vemos la forma en que Cristo expresa las prácticas de esas justicias religiosas, Él hace una comparación negativa de aquellos que ejercen tales prácticas de una manera equívoca. Hace 8 días lo mencionamos, pero como vamos a estar viendo el capítulo 6, si usted ve el versículo 2, 5 y 16, no los vamos a leer. Cristo hace una comparación con aquellos que ejercen estas prácticas de una manera equívoca. Y le dice a sus seguidores, a quienes va dirigido esta instrucción, esta ordenanza, le dice que no sean hipócritas como ellos.
Y también el Señor les expresa de qué manera el creyente, de qué manera el que le sigue, de qué manera, como dijo el apóstol Pedro, de ser santos en toda vuestra manera de vivir, de qué manera el Señor también les expresa cómo debe aplicar estos ejercicios, estas prácticas y cuáles deben ser sus intenciones. Esto para los creyentes. Teniendo en cuenta esto, quisiera que tocáramos unos puntos que nos ayudará a entender cómo debe ser la verdadera dádiva cristiana. Cómo debe ser la verdadera dádiva cristiana. Y en cuanto a eso, vamos a mirar un primer punto que tiene que ver con la dádiva del cristiano nace de un corazón puro. La dádiva del cristiano nace de un corazón puro. Versículo 2. Dijo el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es que si usted y yo, cuando leemos estas palabras, estos renglones, pudiésemos meditar y reflexionar en algunas cuestiones interesantes que enmarca el Señor aquí y que son relevantes para que la dádiva del cristiano nazca de un corazón puro. Y una de esas es que el Señor da por sentado que la dádiva es una práctica. El Señor da por sentado que la dádiva es una práctica. Cuando leímos este versículo 12 encontramos de primeritas una palabra, ¿cierto? Y esa palabra es ¿cuándo? Si usted va a su Biblia y lo lee. Esa palabra es ¿cuándo? Y esta palabra, para que podamos entender un poco lo que quiero decir y lo que el Señor nos deja por sentado de que la dádiva es una práctica dentro de la justicia religiosa del creyente. Esta palabra cuando tiene un uso conector, y ese uso conector es con algo que viene de atrás. Y en este caso se refiere a una práctica o ejercicio que se da por sentado y que es natural en la vida de los israelitas, pero también en la vida de los creyentes. Por eso hace 8 días, cuando vimos el versículo 1, el Señor Jesús les decía a sus oyentes: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ese hacer, como lo vimos, justicia refiere a prácticas que hoy las estamos nombrando y que hoy estamos viendo la primera. Y cuando él entra al versículo 2 y dice cuando, pues está conectando el ejercicio de esas prácticas de justicia. Él da por sentado que esta práctica dentro de la justicia religiosa es un principio. Es algo que no se debe dejar de hacer. Y ya le voy a decir por qué. Esta práctica era común. Y si usted mira el Antiguo Testamento, dentro de las leyes mosaicas diversas, usted va a ver muchas leyes en donde se ordena al pueblo de Israel a ser dadivoso con el pobre, con el menesteroso o con el que tiene circunstancias. Entonces era una práctica común y casi que un mandato en la vida de los judíos y que caracterizaba, como lo dije hace un momento, la religión judía. El deber de dar limosna, de ser dadivoso, es un principio que ahora el Señor Jesús sigue dando por sentado en aquellos que han creído en sus palabras. Y quiero decir algo. Noten que el principio sigue vigente. Noten que el principio no ha caducado.
sigue vigente. ¿Cuál principio? El de ser dadivoso. Por lo tanto, mi amada iglesia, uno que ha creído en Cristo debe ser por naturaleza dadivoso. Uno que ha creído en Cristo debe ser por naturaleza un hombre, una persona que tenga actos, obras de compasión y misericordia para con otros. Y es que el Señor Jesús aquí usa o se refiere a la palabra limosna. Y esa palabra limosna, que viene del griego elemosune, significa compasión, significa misericordia, significa obra de piedad. Por lo tanto, anclemos. Uno que ha creído en Cristo debe reflejar compasión a otros, porque estaría, mi amada iglesia, estaría siendo testigo de su Señor. Estaría siendo testimonio de su Dios. Sabiendo que Cristo tuvo compasión primeramente ¿de quién? De nosotros. Primeramente Cristo tuvo compasión de nosotros. Cristo tuvo misericordia de nosotros. Dios es un Dios misericordioso. Por eso cuando Cristo comienza el sermón del monte, recordemos que Él usa la palabra pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes eran los pobres? Usted y yo. Aquellos que hemos sido llamados, justificados por la obra redentora de Dios a través de Cristo. Por eso, cuando Cristo habla de limosna, se refiere a una obra de compasión o misericordia. Por eso el creyente, en el ánimo y en la orden o el mandato que el Señor le ha dado de ser testimonio o testigo de Dios, de Cristo, el creyente debe ser dadivoso, compasivo y misericordioso, porque él primero ha recibido ¿qué? Misericordia. Misericordia. El elegido era un ser pobre que recibió la mayor de las compasiones. El justificado era un ser pobre que recibió la mayor de las misericordias. Y aunque es nuestro deber mostrar a Cristo a través del Evangelio, a través de hablar, de predicar el Evangelio, quiero decirle, mi amada iglesia, que también es nuestro deber mostrarlo a través de obras compasivas como la dádiva, como la limosna. Y es que aquí implícitamente hay algo. Cuando el Señor da por sentado que la dádiva es una práctica que debe permanecer, es un principio que debe permanecer en los seguidores, es que Él espera, Cristo espera que sus seguidores sean generosos, ya que sus palabras, al dar por sentado este principio, condenan la tacañería egoísta y avara de muchos. Por eso, al decir que la dádiva del cristiano debe nacer de un corazón puro, es porque además de que se está cumpliendo obedientemente con un mandato y principio, también se está reflejando la imagen misericordiosa de nuestro Señor. Ya que su iglesia es la nación santa que refleja y muestra lo que Dios es, lo que el Dios verdadero es. Dijimos que en este versículo implícitamente veíamos que el Señor da por sentado que la dádiva es una práctica, un principio que sigue vigente. Ahora
vamos a mirar que esta práctica no debe ser hipócrita. Esta práctica no debe ser hipócrita. Cuando el Señor Jesús da por sentado la práctica de la limosna en los creyentes, hace una comparación con aquellos que la hacen de una forma equivocada, refiriéndose a los fariseos, quienes tenían un hambre voraz por recibir la alabanza de los hombres, quienes tenían un insaciable apetito por el reconocimiento humano. Y es que cuando el Señor hace uso de la palabra hipócrita, hace énfasis en uno que no muestra su verdadera cara, que no tiene una intención sincera y pura en su corazón al ejercer la dádiva o la limosna. La palabra hipócrita, en el griego upócrites, significa hacer a un lado su verdadera identidad y asumir una falsa. Eso significa la palabra hipócrita. Por lo tanto, cuando Jesús dice esto, lo que hace es ridiculizar a estos hombres que daban limosnas y que acto seguido tenían una cohorte de trompetistas para hacer el mayor de los ruidos por tal acto que habían hecho. Y es que el hombre que ejerce esta práctica de manera hipócrita es semejante a un actor, entiéndame la palabra actor, a un actor que se sube al escenario de un teatro y finge a través de un papel ser una persona que no es. Este hombre lleva una máscara cuando actúa su libreto. El hipócrita busca los honores de los hombres. Por eso bien lo dijo el evangelista Juan en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A esto se refiere la palabra hipócrita. A esto. Por eso la práctica de la dádiva no debe ser una práctica hipócrita. Ya vimos que esta práctica debe ser un ejercicio permanente dentro de la justicia religiosa del cristiano, porque el Señor da por sentado que su pueblo es dadivoso. ¿Por qué? Por dos cosas. Lo vimos hace un momento. Porque nosotros recibimos el mayor acto de compasión y de misericordia, y porque a nosotros se nos fue dado la encomienda de ser testigos y ser santos en toda nuestra manera de vivir como Dios es santo. Entonces se da por sentado que el creyente debe ser dadivoso. Pero ahora estamos viendo que en esa práctica, en ese ejercicio de ser dadivoso, el creyente debe ejercerla no de una manera hipócrita. No de una manera hipócrita. El creyente no debe tener una máscara cuando es dadivoso. A eso refiere la palabra hipócrita. Estos hombres escribas y fariseos, como lo indica el Señor Jesús en el sermón, ya tienen su recompensa. Y es que solo les espera, a ellos solo les espera una recompensa digna de sus actos. Por eso en el versículo 2 dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? La recompensa que es digna de sus actos. Marcos 12, 38, 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán su recompensa. ¿Cuál es? Mayor condenación. Mayor condenación. El Señor Jesús literalmente dice que sus seguidores no deben ejercer esta práctica de una manera hipócrita, porque han nacido de una simiente pura y de una simiente santa. Por lo tanto, el creyente no busca el reconocimiento de los hombres. Por lo tanto, el creyente no busca el aplauso de los hombres. El hipócrita hace saber hasta cuánto fue su dádiva. Ese es el hipócrita. Hace saber hasta cuánto dio y hasta cuánto sembró en su dádiva. Pero el creyente no. El hipócrita se autocomplace internamente por ejercer esta práctica, mientras que el creyente hace todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, uno que tiene corazón limpio y puro, uno que tiene una fe no fingida y ha recibido el mandato y la instrucción del Señor en amor a través de Cristo, y estando en Cristo, el ejercicio, la práctica de ser dadivoso, de dar limosna, no le será carga. Jamás le será carga. Uno que ha nacido de nuevo ejerce esta práctica sin carga. Para uno que ha nacido de nuevo, no es inconveniente ser dadivoso. Para el creyente no es un sufrimiento ser dadivoso. Y además de eso, el creyente no debe esperar o no debe proponerse en tocar trompeta para que todos sepan que su obra es de mérito. Jamás. El creyente no debe propender por eso. La dádiva nace de un corazón puro que en su nueva naturaleza, en Cristo, ha entendido que todo lo que hace es para honrar el santo nombre de Dios. Porque como lo dijimos hace un momento y como lo dice el apóstol Pablo, porque todo lo que hace es para la gloria de su Señor. Todo lo que hace es para la gloria de su Señor. Eso nos lleva a un segundo punto, recordando que el primero es la dádiva del cristiano nace de un corazón puro. Y recordando que nace porque el Señor Jesús da por sentado que la dádiva debe ser una práctica, y una práctica que no se debe ejercer de una manera hipócrita, sino para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver que la dádiva es una práctica en el creyente que glorifica el nombre de Dios. La dádiva es una práctica, en el creyente, sí, que glorifica el nombre de Dios. Versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigue el Señor Jesús diciendo, más cuando, ¿sí lo nota? Más cuando, versículo 3. Haciendo referencia a la posición que debe tener el creyente a la hora de dar limosna. Más cuando tú, ¿a quién le está diciendo el Señor Jesús esto? Al creyente, al cristiano, al que persevera y ejerce esta práctica. Mas cuando tú, el Señor, instruye ahora al creyente. Esta es una frase que contrapone la intención y la actitud del hipócrita, por así decirlo,
como nos es familiar, es una frase que se usa como una antítesis en cuanto a la actitud del hipócrita. Es una frase que estandariza la intención y la actitud del creyente a la hora de ser dadivoso. Pablo dijo lo siguiente a los colosenses en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es que cuando se dice todo, cuando Pablo dice todo, es toda la obra que el creyente hace, y dentro de todas esas obras que el creyente hace está la dádiva, está la limosna. Y Pablo está diciendo que todo lo que se haga, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El Señor Jesús ahora entra a través de un dicho a enmarcar los peligros en los que puede sucumbir el alma de un creyente y que es práctica del hipócrita. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. A través de este dicho el Señor enmarca los peligros que pueden sucumbir el alma de un creyente, pero que también es práctica del hipócrita. Y es que para el hipócrita hay dos posibilidades en las que su corazón puede pensar a la hora de ser dadivoso. La primera, para el hipócrita, es buscar la alabanza de los hombres. Y la segunda, para el hipócrita, es mantenerse en el anonimato, pero calladamente enorgullecerse y vanagloriarse de lo que ha hecho. En eso puede caer el corazón del hipócrita, o eso es lo que espera el corazón del hipócrita. Mas, para el creyente, a diferencia del cristiano, a diferencia del corazón de uno que ha nacido de nuevo, el ánimo de ser dadivoso, el ánimo de ayudar al menesteroso, el ánimo de ejercer esta práctica es estar deseoso de la aprobación de su Señor y glorificar el santo nombre de Dios. Ese debe ser el ánimo. Es una línea tan delgada, mi amada iglesia. Esa línea de que esto de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Es una línea tan delgada, puesto que de donde salen las intenciones son del corazón, y el corazón es engañoso. Y dice la Escritura, ¿quién lo conocerá? Por eso quisiera mencionar aquí en este punto dos cosas importantes para poder entender que en el ejercicio o la práctica de la limosna o de la dádiva debemos cuidarnos como creyentes y debemos hacerlo con el deseo de glorificar el nombre de Dios. Dos cosas importantes que quiero nombrar aquí. La primera, iglesia, cuando sea dadivosa, hermano, cuando sea dadivoso, cuídese de sí mismo. Cuídese de sí mismo. Y es que el Señor Jesús, al hacer referencia de las manos a la hora de la limosna, menciona dos miembros del cuerpo, por el cual se entiende que la mano derecha es la mano activa, es la mano con que se da, ¿cierto?
y con ella se hace algún donativo. Y luego añade que la mano izquierda no debe enterarse. Y esto es interesante, mi amada iglesia, porque aunque no se debe hiperliteralizar este comentario, sí el cristiano debe tener cuidado de sí mismo a la hora de ser dadivoso. Es tan sutil el pecado del corazón de la autosatisfacción, de la autocongratulación, que aunque el cristiano no corra a dar pasos ligeros para contar a otros lo que hizo, que aunque el cristiano no levante una cohorte de trompetas para que aplaudan por la dádiva que dio, sí puede el cristiano estar cayendo en su propio pecado, en su propia mente, en su propio corazón, de tener un autorreconocimiento de su obra, de lo que hizo, al pensar lo siguiente: que él sí lo es y que los demás, los que lo rodean, no lo son. No corría que me aplaudieran, pero hay una autocongratulación en el ser humano, de que aunque no corra por una corte de trompeteros para que anuncien su dádiva, si hay un corazón engañoso que no lo conoce nadie sino solo el Señor. Y el cristiano debe cuidarse de sí mismo a la hora de ser dadivoso, porque él puede caer en ese pecado de pensar: yo sí lo hago, pero los demás no. Los demás no. Lo cual desencadenaría en un orgullo que traería malestar a su vida y también a los que lo rodean. Bien, Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nota la contraposición de la recompensa que tendrán aquellos que perseveran en ejercer una práctica religiosa como el Señor lo ha ordenado. Nota la contraposición contra la recompensa que van a tener los hipócritas que hacen las cosas por ser alabados de los hombres. Leímos hace un momento que el Señor Jesús dice que ellos tendrán una mayor ¿qué? Condenación. Esa es la recompensa para el hipócrita. Pero miren lo que dice la palabra: perseverando en esto. ¿En qué? En cuidarse de sí mismo y en la doctrina. Perseverando en esto, te salvarás a ti mismo. Y es que este pecado de la autocongratulación es tan sutil que la Escritura ordena que hay que persistir en cuidarse de nosotros mismos, en cuidarse de sí mismo. Este pecado es tan sutil que la Escritura nos enseña que debemos persistir para no caer en el egocentrismo, para no caer en la vanagloria. Es clara la instrucción que hace el Señor a través de la palabra: persiste en ello. Es clara la instrucción que Pablo le dice a Timoteo: persiste en ello. Cristiano, hermano, cuídate de ti mismo. Cuídate de caer en el sutil pecado de pensar para sí mismo que solo tú eres el único dadivoso. Cuídate de caer en pensar que solo tus obras son mejores que las de las demás. Cuídate de caer en el pensamiento pecaminoso
que tú eres más misericordioso y compasivo que los demás. Cuídate, cristiano. Una obra de misericordia no puede convertirse en un acto de vanidad. Es por eso que el cristiano debiera pensar que el egocentrismo perteneció a su vida vieja y ahora en su vida nueva en Cristo existe una vida de generosidad incalculable, incalculable. Cuando sea dadivoso, cuídese de sí mismo. Ahora, cuando sea dadivoso, cuídese de recibir el aplauso de los demás. En la frase que el Señor Jesús hace en cuanto a que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, también tiene relación con los miembros del cuerpo de Cristo. También tiene relación con divulgar la obra con el prójimo más cercano. Esto era lo que hacían los fariseos, que los demás tuvieran conocimiento de sus obras dadivosas para ser aplaudidos y reconocidos en público. El mismo Señor Jesús ya había dicho a sus oyentes en Mateo 5:16, que lo estudiamos hace un tiempo, había dicho lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante, ¿no? Porque en el mismo sermón el Señor Jesús había dicho algo que pareciera que no tiene que ver con lo que está diciendo ahora. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que el Señor se está contradiciendo? Jamás, claro que no. Note que cuando el Señor Jesús dijo en esta parte del sermón, cuando habló de la sal y la luz, dijo que las obras deben alumbrar por sí mismas para glorificar el nombre de Dios. Mas no dijo que las obras deben ser comunicadas por quien las haga con el ánimo de recibir el reconocimiento del hombre. ¿Sí lo nota? Es claro que la orden aquí es que el creyente no debe contar a propósito su accionar cuando da limosna o cuando muestra su generosidad. Quiero hacer una aclaración. Hay momentos en los que no se puede ocultar. Hay momentos en los que no se puede ocultar una obra de generosidad. Pero mi querido cristiano, que esa obra brille por sí misma, como lo dijo el Señor. Mas no, que el cristiano no saque pecho por su dádiva o por su acto de compasión. No convoquemos una cohorte de trompetistas para que se haga pública la obra dadivosa que usted o que el creyente ha hecho. Cuídese a la hora de ser dadivoso, de recibir el aplauso de los demás. Cuídese. Es muy fácil caer en eso. Si en el primero es sutil, de cuidarse de sí mismo, ahora en este es muy fácil, porque ¿cuál hombre en toda la creación? ¿Cuál hombre en toda la creación no siente que su corazón comienza a palpitar a una velocidad más acelerada cuando se le acercan y le dicen, o cuando se acercan y lo aplauden, y cuando recibe elogios? No hay ninguno, porque el pecado está aún ahí, y en eso debemos batallar. Pero cuidémonos, iglesia, creyente, cuídese.
Es que tenía una necesidad y le di. Es que hacemos uso de las redes para decir, fui a La Guajira, fui a tal sitio. Bueno, ¿con qué ánimo? ¿Con qué intención? Porque aunque la iglesia fue llamada a compartir el evangelio y estas cosas son buenas dentro del acto evangelístico para la iglesia, ¿cuál es la intención de que los demás sepan? ¿Cuál es la intención? Si el cristiano se cuida de esto, sus obras de compasión y misericordia glorificarán el nombre de Dios, porque está buscando la aprobación de su Dios. Juan Calvino, en referencia a esto, dijo lo siguiente: el creyente debe estar satisfecho con tener a Dios como único testigo. Y es que, ¿quién podrá ocultar las obras de los ojos de Dios? Nadie. Nadie. Es por eso que el creyente debe mantener en secreto las obras de limosna o las obras dadivosas ante los demás. Debe mantener en secreto las obras de limosna o dadivosas ante sí mismo. Uy, pastor, pero ¿cómo? Si con la mano derecha doy, la mano izquierda se da cuenta. Pero recuerde lo que estamos aprendiendo. No caiga en ese pecado sutil de la autocongratulación, de pensar que usted sí lo hace y los demás no. El creyente debe mantener sus obras dadivosas en secreto ante sí mismo para no caer en vanidad. Pero ante Dios no las puede ocultar. Ante Dios no las puede ocultar porque Él es el ojo que todo lo ve. Y su aprobación es más que suficiente. Es por eso que el Señor Jesús termina diciendo en el versículo 4 que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entramos a un dilema otra vez. ¿A cuál dilema? Pareciera que fuera algo ilógico lo que Cristo plantea aquí. Pareciera. Porque primeramente prohíbe al creyente a que en público se conozca su acto de limosna, ¿cierto? Pero ahora su recompensa promete que será en público. Entonces no cuente, cristiano, lo que hace, pero Cristo hará que los demás lo aplaudan en público. Pareciera que fuera algo incoherente, pero no, ese no es el mensaje que el Señor quiere dar. Es una forma en la que el ser humano pueda caer en una vanidad vista desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque no cuento a nadie. Porque el cristiano no cuenta nada, pero ejerce esta práctica. Pero cae en el egocentrismo de irse a su casa. Señor, es que lo que yo hago en lo secreto, tú me sacarás bandera en público. Y vuelve lo mismo, cuídese de sí mismo. ¿Usted qué necesita de ser reconocido en público? Nada. Nada. Pero ¿sabe por qué se cae en ese pensamiento? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene una concepción de recompensas o de la palabra recompensas muy diferente a como Dios lo ve. El ser humano tiene una concepción de la palabra recompensa muy diferente a como Dios lo ve.
porque el ser humano espera que su recompensa sea material o sea como un premio, ¿cierto? Como cuando estábamos en el colegio, hay izada de bandera. Tenemos que ser realistas. Como estudiantes diríamos en ese momento, no, yo no me la merezco. Pero los papás, ¿qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando los papás? Mi hijo, ¿cuándo hay izada de bandera? Mamá, no sé, porque sabíamos que no íbamos a izar bandera. Pero la mamá y el papá sí esperaban que el hijo izara bandera, ¿cierto? ¿Por qué? Por el corazón. ¿Cómo se sentía la mamá cuando pasaba a su hijo allá en público y le colocaban una bandera aquí en el pecho? Dígame, ¿cómo se sentía la mamá? ¿Sí ve que eso es naturaleza? ¿Sí? Porque cuando hablamos de recompensas, siempre el ser humano tiene en mente algo material o un premio. Por lo tanto, esto haría que el acto de compasión tuviera otro enfoque que glorificar el nombre de Dios. Cuando el ser humano tiene una perspectiva o una concepción diferente de la recompensa, es porque está esperando un beneficio circunstancial. Y es porque también mira la recompensa como un beneficio circunstancial. Como esperando algo a cambio. Así no toque trompeta. Y eso no es lo que el Señor quiso decir. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál será la recompensa que el Padre Celestial da al dador secreto? ¿Cuál será la recompensa que el Padre Celestial da al cristiano, al creyente que tiene cuidado de sí mismo y que tiene cuidado de los demás y que no es hipócrita a la hora de ejercer esta práctica? Déjeme decirle que no es necesariamente una recompensa futura, como lo hablábamos en el sermón pasado. No es necesariamente una recompensa futura, porque quien está en Cristo sabe que su esperanza es gozar de los deleites eternos. Pero cuando Cristo dice esto, no es necesariamente una recompensa futura, sino que es una recompensa que tiene que ver con la satisfacción de mostrar un amor genuino que desea aliviar una necesidad a través de un donativo, y que esto trae gozo y satisfacción a la vida del creyente. No hay mayor recompensa para el creyente que Cristo, pero en esto de la dádiva no hay mayor recompensa y felicidad para el cristiano de saber que en las obras de compasión está mostrando a Dios. No hay mayor recompensa. No hay mayor recompensa para el creyente de saber que cuando es compasivo con una obra de misericordia, está glorificando a su Dios. No hay mayor recompensa para el creyente el saber que cuando su corazón es usado para mostrar el verdadero amor de Dios, ese corazón es un mecanismo de obediencia al amor que Dios ha puesto en ese corazón por los demás. No hay mayor recompensa. Bien lo dijo el apóstol Pablo cuando se despidió de los hermanos en Mileto, allí comenzando su tercer viaje. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se pueda o se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No hay mayor recompensa para el cristiano que tener un corazón que glorifique el nombre de Dios. Y ese debe ser el ánimo del creyente y la recompensa absoluta para el cristiano. Saber que hay un mayor gozo y dicha en dar
y ser útil para la obra de Dios. Como conclusión quisiera dejar lo siguiente. Solo a través de Cristo podemos recibir esa recompensa. Solo a través de Cristo. Esa recompensa de gozo por el amor mostrado hacia los demás. Porque ninguno que cree en Cristo podrá a través de la dádiva glorificar el nombre de Dios. El que no cree en Cristo es un dadivoso hipócrita, ya lo vimos. Porque aunque no tenga una cohorte para tocar trompeta, sí tiene un espejo para autocomplacerse y decir yo sí lo soy. Sí tiene una máscara para mostrar lo que no es. Pero uno que cree en Cristo recibirá esa recompensa por el amor mostrado hacia los demás. Uno que cree en Cristo es dadivoso porque glorifica el nombre de su Señor. Es por eso que tal dicha es incomparable con la que puede salir de un corazón que hace las cosas y no le da la gloria a Dios. Solo en Cristo podemos tener esa alegría absoluta y completa. Sin Cristo esperaríamos el agradecimiento, sin Cristo esperaríamos el aplauso, sin Cristo esperaríamos el reconocimiento, sin Cristo esperaríamos la autovanidad y la autocomplacencia. Pero si en algún momento sin Cristo estas cosas hicieran falta, solo quedaría un sentimiento de frustración y egoísmo, porque la gente es ingrata y no reconoce lo que se hace. Pero con Cristo, mi querido amigo, podrás encontrar ese gozo y esa recompensa. Aunque los hombres sean ingratos, aunque los hombres no sean agradecidos por lo que tú eres, Cristo es la mayor fuente de gozo y la mayor fuente de agradecimiento que hay. Y Cristo es la mayor recompensa que puede tener el ser humano. Cristo y solo Cristo. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, querido creyente, mi amado cristiano, a ser un dadivoso como Él lo ha ordenado. A ejercer la dádiva cristiana de la manera que el Señor lo ordena. Vamos a orar.